A continuación, el ingeniero Tomás Vicente Urselay, gerente comercial región Latinoamérica de Whitestone, nos dará una plática referente a la gestión y contabilidad del agua con el uso de telemetría y casos de éxito. Dejo con ustedes al ingeniero Tomás Vicente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero, gracias por la invitación y por la posibilidad de presentar. He estado escuchando bien atentamente todas las presentaciones desde el ámbito normativo, técnico, y bueno, ahora con la presentación anterior, adentrándonos un poco a lo que les quiero contar, que es sobre el uso de la telemetría y cómo el Internet de las Cosas está permitiendo hacer mejor gestión y una verdadera contabilidad del agua en los campos, digamos. O sea, si bien la presentación anterior estaba más abocada a los pivotes, yo voy a hablar ahora más en los campos, en la parte más intrapredial de campos y en el fondo invernadero, para cómo se está haciendo gestión, tanto en Chile, Perú, México y Estados Unidos, que como compañía, digamos, estamos desarrollando. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y sin más vamos a presentarles. Primero, contarles quiénes somos nosotros. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de telemetría y automatización. Somos una empresa chilena que en el fondo ya hemos estado desarrollando y abriéndonos hacia otros mercados, ya presencia en más de 5 países, 1.500 campos y fincas a nivel global que tienen algún grado de automatización y o sensorización, con una red global de más de 10.000 puntos operativos al día de hoy, con cerca de más de 3.000 usuarios que están diariamente accediendo tanto a nuestra página web como a nuestro aplicativo móvil, y con una alianza a través de partners y distribuidores a nivel global, que es la forma en la que comercializamos y en la que hace un año ya estamos operando en México. Mercado que en este año en el fondo hemos logrado tremendos resultados de la mano de un distribuidor nuestro que es SmartDrop, que ya les voy a contar un poco más de ellos, y al día de hoy tenemos más de 30 campos, cerca de 5.000 hectáreas de frutales, principalmente pecano, uva de mesa, algo de hortalizas, digamos, cítrico, que tenemos en el norte de Perú principalmente, que están ya automatizadas y controladas desde una página web y un aplicativo móvil, y cerca de 70 puntos de humedad de suelo, que permiten a los agricultores tomar una mejor decisión de cuándo y cuánto tienen que regar, traduciéndose esto en el fondo en mejoras productivas y también en ahorros importantes de agua y energía. ¿Dónde estamos? Un poco para contextualizarles, principalmente en la zona norte, en Sonora, digamos, donde arrancó SmartDrop, nuestro distribuidor, digamos, para todo México, y ya hemos pasado un proceso de expansión hacia otras zonas como Chihuahua, Baja California, donde ya tenemos 2 pilotos funcionando al día de hoy, y durante estas semanas se van a implementar otros puntos más. Y la apuesta en el fondo al término del año es poder explorar un poco más hacia el sur y entrar a otros cultivos y a otros mercados que como compañía, digamos, también tenemos mucha experiencia, como vieron en la lámina anterior, en países como Estados Unidos, digamos, Chile y Perú, donde también estamos muy bien desarrollados. Así que algunos de los proyectos más emblemáticos que tenemos en el fondo están acá descritos, y que con gusto, si hay alguna coincidencia hoy día que alguien esté acá, aprovecho de mandarles saludos. Primero quisiera contextualizarles un poco la problemática que se vive al día de hoy y que tiene que ver con la primera, esta realidad un poco de cuestionarse la necesidad o no de poner sistemas de monitoreo y control. Y para esto siempre me gusta hacer una muy buena analogía que tiene que ver con, digamos que tenemos la suerte de ganarnos la lotería y nuestro sueño es comprarnos una pick-up, vamos al concesionario y este nos transmite que hay 2 tipos de pick-up, digamos, una con panel de control y otra sin panel de control. Una claramente es más económica que la otra, pero las dos funcionan a tracción, tienen en el fondo capacidad de carga, son exactamente iguales en términos técnicos, pero una no puedo saber a qué velocidad voy, ni cuánto petróleo me queda en el estanque, ni digamos si es que hay una falla, algún problema en el sistema ABS, nada de eso, digamos, pero funciona. Esa misma analogía es un poco la que se vive en los proyectos, donde en el fondo destinamos un gran presupuesto en diseñar y presupuestar, por ejemplo, en prospectar
qué cultivo es más adecuado, qué variedad, tengo que ocupar genética o no, distancia de plantación, orientación, hago un buen diseño del equipo de riego, pero no le pongo sistemas de telemetría y automatización. Entonces, ¿en qué se traduce? Que en el fondo termina quedando todas las mañanas la duda, bueno, ¿habrá regado efectivamente anoche? ¿O nos topamos con esta realidad? En donde en verdad se rompió una tubería y tenemos una fuga de agua tremenda que me afecta a mis nogales por los susceptibles que además son a la fitóptora y a otro tipo de enfermedades. Entonces, al igual que el panel de control del auto, los sistemas de automatización intrapredial vienen a aportar un poco esa información, ese panel de control al día de lo que está pasando con tus equipos de riego, cuál es el caudal, si hay alguna falla, cómo está operando mi retrolavado, las diferencias de presión, cuál es el consumo energético de mis bombas, cuál es la calidad del agua, de pH y conductividad eléctrica, mi inyección de fertilizante, poder saber cuál es la temperatura, la evotranspiración, cuánta agua me está trayendo mi canal o mi pozo, poder saber si mi pozo se me secó, cuánta agua tengo acumulada en el reservorio. Toda esa información que me permite a mí al día de hoy tomar decisiones, al igual que en el auto, de saber si es que se me prendió el check engine o tengo un problema me queda poco combustible, tengo que pasar a la siguiente estación de servicio, te permite tomar decisiones. Y eso en el fondo es uno de los primeros problemas que no solamente afectan a México, sino que afectan a Chile y a Estados Unidos y a todos los mercados en los que hemos estado presentes, en una realidad que es bastante transversal, independiente a nivel de socioeconómico del país. Digamos, acá es una realidad que la agricultura globalmente está atravesando. El segundo problema tiene que ver más bien con, bueno, ok, tengo que poner sistemas de monitoreo y control, entonces adquiero sistemas de programación de riego y fertirriego o automatización, por ejemplo, como vimos en la presentación anterior de Pivote, que por sí mismos son muy buenos sistemas. Adquiero un sensor de humedad de suelo que también viene con su software y viene con su sistema, y a la larga voy añadiendo distintas tecnologías y plataformas que cada una en el fondo opera por sí misma, sola y no conectada, generando a la larga una ineficiencia, porque me lleno de sistemas, me lleno de softwares, pero no puedo determinar cuándo y cuánto regar, o el determinarlo me implica una inversión de tiempo muy alta. Y ahí es donde un poco aporta y entra a operar nuestro sistema, en donde interconecta todos estos engranajes, permitiéndole a los agricultores eficientar la toma de decisiones y la programación y la ejecución de sus equipos de riego en un solo lugar, en una sola plataforma web. El tercer problema tiene que ver con la espaciabilidad y con la definición de presupuestos. Una de las complejidades que se ha visto en el fondo amenazada, sobre todo Chile, y bueno, he escuchado también que en México están con un problema de sequía tremendo, es en el fondo el poder determinar con cuánta agua puedo arrancar esta temporada. Y al igual que si una empresa está pasando por un momento de ajuste presupuestario, lo que uno hace o que el gerente hace es determinar y armar un presupuesto de gasto en el fondo mucho más atingente y atribuible a la realidad de lo que está pasando en la empresa. Entonces, tomando esa misma idea, es importante también de que las agrícolas y los campos tomen esta determinación, es decir, definan un presupuesto de gasto de agua, que la gran mayoría tiene una noción de cuántos metros cúbicos por cultivo tengo que gastarme al año por hectárea, pero no necesariamente eso se lleva como una contabilidad financiera. Y ese es un poco uno de los problemas que se ha visto, que para poder obviamente tener esa contabilidad, muchas veces no tenemos la información, por ejemplo, de la fuente, es decir, cuánta agua me está entrando en mi canal, cuánta agua estoy sacando de mis pozos, si tengo un acumulador, un reservorio, cuánta agua tengo acumulada al día de hoy, así como quien dice cuánta plata tengo en mi cuenta corriente, en mi banco. Y bueno, luego uno dice, esto es lo que yo tengo definido gastar, esto es lo que yo puedo gastar en mis nogales o en mi uva de mesa o en mis pimientos o en el cultivo que tenga. Y ese objetivo, cómo se contrasta con lo que realmente estoy gastando, es decir, cuánto estoy regando, cuánto está entregando mi equipo de riego. ¿Y puedo hacer todo eso en tiempo real?
esa es una realidad que en general no se puede hacer porque en general falta sensorización en los campos, no hay tecnología implementada, entonces más bien uno tiene una idea, un tufo de lo que probablemente esté sucediendo. Si a eso le agregamos una cuarta problema que tiene que ver con la especialidad, justamente en sociedades agrícolas o en proyectos que tienen múltiples fincas y campos repartidos por distintas partes, no solamente del país, incluso en otros países, se dificulta aún más el análisis de poder entender cuál es la realidad de cada uno de estos. Y hay sistemas que te permiten programar riego, que te permiten en el fondo incluso tener todo en un mismo sistema, pero donde también fallan es en este alcance o en esta dimensión de campos repartidos y que no me permiten ver una visualización un poco más arriba de los 10.000 pies, saber qué está pasando con todos mis campos en este minuto y tener un análisis un poco más general. Entonces, a la larga me tengo que meter a distintos sistemas, de nuevo, dentro de la dinámica de tener muchas plataformas y que estas plataformas no se conectan unas con otras. Y ese es un poco el brinco, el salto que quiere aportar el concepto del agro 4.0 o la agricultura un poco interconectada, que es un poco la solución, que es la que vengo a presentarles hoy día, que es Drop Control. Nuestra tecnología de Drop Control está compuesta por dos grandes partes. Una parte que tiene que ver con un software que te permite visualizar los datos tanto en una página web como en una aplicación móvil, y un hardware, dispositivos electrónicos que se instalan en terreno y que en el fondo se encargan de hacer diferentes funciones, como les voy a detallar. Este es un diagrama, en el fondo, que representa muy bien las capacidades y las características que nuestro sistema puede hacer, que van desde, en el fondo, el control de distintas sensores, como puede ser una estación meteorológica, por ejemplo, sensores de humedad del suelo, de tipo capacitivo, en el fondo, sensores FDR, monitoreo y control de todo lo que pasa en la caseta de riego, fertirriego, inyecciones de fertilizante avanzada, control y automatización del retrolavado, inyección en el fondo de pH, con medición de objetivo, digamos, de conductividad eléctrica, monitoreo y control de pozos, de impulsiones, almacenamientos de agua, cuánta agua tengo distribuida en mis distintos reservorios, automatización de lo que es control de válvulas inalámbricas, en los casos donde tengo problemas de cables cortados o donde no tengo automatizadas mis válvulas, y todo este sistema de nodos y dispositivos, que son los hardwares que se instalan en terreno, me permiten ir unificando todo esto por etapas sin necesidad de tener que implementarlo todo de golpe y porrazo. Y esta información de estos dispositivos se comunican por radiofrecuencia, armando lo que le denominamos una red mesh de comunicación, hasta un solo dispositivo que se llama Gateway, que es justamente, como dice, la puerta de enlace entre la nube y lo que pasa localmente. Y toda esta tecnología la hemos patentado, ya está inscrita en varios países, entre ellos Estados Unidos, México, y recientemente lo acabamos de inscribir en Europa, que permiten en el fondo demostrar y resguardar que nuestra tecnología es única, diferente y sobre todo simple y robusta. Vale decir, toda esta solución que puede operar desde Internet también le da la posibilidad a los clientes tener un control local desde el mismo dispositivo, y toda la información se almacena y se registra en servidores de alto desempeño. Trabajamos acá en alianza con Amazon Web Services, lo que nos da todos los niveles y estándares de seguridad, destacando como ejemplo que compañías como Bayer, por ejemplo, Pioneer, han confiado y todos sus departamentos de TI han revisado y han analizado nuestra información y la encriptación de nuestra data, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad que nos han pedido. Entonces, transmitirles un poco eso, de que el sistema, hemos logrado hacer un sistema cloud muy seguro, muy confiable, pero sobre todo simple y pensado en el agricultor, desde donde puede acceder tanto desde una laptop como también desde un smartphone con un aplicativo móvil. ¿Qué beneficio o qué ventajas ofrece nuestra tecnología? Tiene que ver un poco con los ahorros y también con el aumento de la productividad. En general, cuando cualquier agricultor invierte en un sistema de automatización, sea cual sea,
en general uno ve, y esto con la experiencia ya de más de 15 años de experiencia y de casos de éxito que tenemos, hemos logrado sacar adelante esta tabla, en donde en general hemos visto que cuando se instala un sistema de control tradicional, los agricultores obtienen un 5% de ahorro. Pero si este control se hace con drop control, los incrementos suben a cerca de un 10% de ahorro de agua y energía. ¿Por qué la diferencia? Por cómo desplegamos la información y cómo en el fondo el cliente puede visualizar esta y tomar una mejor gestión en tiempo real que generalmente los controladores tradicionales, que alguien tiene que ir a operarlo físicamente al lugar de donde se encuentra el motor. Cuando se instalan sensores de terreno, es decir, estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, también hay ahorros por mejor definición de programas de riego. ¿Disculpa? ¿Qué creo que tiene? Sensores de terreno en el fondo permiten un ahorro en torno a un 5%, pero si esto se hace con drop control, estos aumentan a un 15%. Ahora, cuando yo instalo sensores con automatización, uno está hablando en torno a un 15% en general de ahorro, porque uno toma buenas decisiones y después automatizo esa decisión. Pero si toda esa información se hace en drop control, el efecto ya es multiplicativo, ya no es simplemente 10 más 15, sino que se genera un efecto adicional y que el promedio de nuestros clientes a nivel global están generando ahorros importantes de agua y energía en torno a un 30% y aumento en la productividad promedio de un 10%, producto de que riegan mucho mejor. ¿Por qué se logran estos resultados o cómo se logran? Porque en el fondo el software lo hemos pensado con un foco muy agronómico y destacan distintos niveles de visualización. El más básico tiene que ver con el aplicativo móvil, que está justamente focalizado para los que están más en terreno. Los encargados de riego, los jefes de campo, los administradores, y que necesitan saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Este aplicativo permite también el control incluso local vía Bluetooth con nuestro programador de riego y la visualización instantánea de lo que está pasando en el campo. Así igual como en el pivote uno podía ver qué es lo que pasaba, acá en el fondo yo puedo saber intrapredialmente qué es lo que está pasando con mi finca, qué estoy regando, cuál es la condición de la estación meteorológica, la evapotranspiración, poder revisar el turno de riego que está en curso, cuál es el caudal, cuál es el riego, el tiempo que llega operando y cuánto le queda todavía por ejecutar, cómo está el contenido de humedad de suelo en este minuto, desde mi estanque lleno y mi estanque vacío, y ahí tengo la línea blanca y me indica estoy regando, entonces este sector se está regando en un punto óptimo porque este sector ya se estaba acabando el agua. Y justamente acá vemos el despliegue gráfico de ese sector y vemos que efectivamente ya está respondiendo la sonda de humedad de suelo a este evento que ya lleva 5 horas y 30 minutos de 10 horas totales programadas. Podemos ver acá cómo ha estado trabajando en términos de reposición de lámina versus la evapotranspiración de la estación meteorológica y la presión de operación. Acá este cliente implementó presión antes de filtro, después de llave y en la válvula. O sea, mide presiones en 4 puntos distintos para poder asegurarse que la uniformidad de trabajo está correcta. Y esto lo trae en su mano el encargado de huerto. Entonces, él tiene el control de lo que está pasando en la palma de su mano. Luego, tenemos en el fondo la forma de poder hacer reportes o notas, como por ejemplo el informe de Calicata. Lo puedo hacer desde el mismo celular, georreferenciándolo, sacando una foto, escribiendo el informe de Calicata y contactando al resto del equipo de trabajo para que le llegue una notificación a su celular y a su correo electrónico con el informe. Entonces, de alguna manera generamos el cuaderno de campo en la misma plataforma y que esto permite también interactuar a las distintas áreas gerenciales, administrativas y operacionales en un mismo sistema. Puedo ver cómo está operando el riego, tomar control, prender y apagarlo. Por ejemplo, puedo apagar el equipo de riego. Puedo ver las presiones de operación antes de filtro, después de filtro. Puedo ver también y hacer control de fertirriego. Entonces acá, por ejemplo, tengo un fertirriego programado. Yo quiero ver qué es lo que programé. Y aquí tengo el despliegue de lo que estoy programando en términos de fertilizante, qué tipo de fertirriego, desde qué inyectora, qué estanque estoy utilizando, qué fertilizante estoy aplicando y qué productos trae, o sea, cuáles son los nutrientes que me aporta este fertilizante y cuántos litros.
Después el sistema te entrega reportes agronómicos en términos de cuántas unidades por hectárea he aplicado de nitrógeno, fósforo, potasio, desde qué inyectora, cómo ha estado trabajando, y todo lo hidráulico junto con lo agronómico, y que tiene justamente relación con lo que voy a mostrar ahora, que es la página web. La página web está justamente pensada para los que ya toman más decisiones de más de mediano plazo, es decir, los administradores, los gerentes agrícolas, que se juntan, justamente se toman su tiempo para tomar el análisis, y esta plataforma permite de una forma muy amigable nuevamente poder saber, por ejemplo, cómo están mis sectores de riego, cuáles están secos, cuáles están en contenido, como se ve acá, verde, en buen contenido de humedad de suelo, ver la gráfica del comportamiento de la sonda de humedad de suelo contrastado con el riego y contrastado con la transpiración. El sistema se encarga de sacarle la problemática técnica al agricultor y que solamente el agricultor se preocupe de sacar la mayor cantidad de kilos por hectárea, porque la plataforma se encarga de ordenar y agrupar la información en base a tu unidad de decisión, que en este caso, por ejemplo, como se ven acá en los polígonos, son turnos de riego, y el turno de riego tiene información de contenido de humedad de suelo, de clima, de riego. Entonces yo quiero ver riego para saber por qué este sector está seco, y acá me muestra que este turno se está regando en este minuto, que se programaron 3 horas y 10 minutos, que ya se han repuesto 4,91 milímetros, y la bomba está entregando un caudal promedio de 200 metros cúbicos hora. Luego puedo revisar la sonda de humedad de suelo, donde puedo detallar el informe de Calicata que sacó el operador, me queda anexado en la página misma, entonces yo puedo pincharlo, puedo responder como una especie de Facebook, voy generando un chat interno, y toda esta información, si se fijan, está cruzada lo que está la sonda de humedad de suelo, que está instalada en la mitad del huerto, contrastado con, en amarillo, la estación meteorológica, que está en otra zona representativa del campo, y contrastado en azul con el riego en milímetros reales aplicados a el sector de riego donde está instalada esta sonda de humedad. Entonces el sistema te simplifica la vida y te lo organiza de buena manera para tomar decisiones. Por eso el impacto de ahorros es mayor cuando se utiliza nuestra tecnología que cuando se adquiere otra. Luego tenemos incorporado un nuevo dashboard, que esto es un pronto lanzamiento, así que en el fondo hoy día les estoy adelantando una novedad, que es en el fondo una plataforma focalizado para las gerencias generales o para los farm management, que tienen que ver múltiples campos, y que en el fondo el mismo sistema les organiza la visualización en un solo panel de todos los campos que administre o asesore, y que obviamente también genera la posibilidad de poder programar alertas o alarmas, y esto estamos, como les muestro acá, próximos al lanzamiento, estamos afinando los últimos detalles ya para poder incorporarlo. Incorpora también algunos servicios adicionales que se pueden suscribir a la plataforma, como forecast climático de 10 días para saber cuál va a ser la transpiración, y con eso mejorar el presupuesto de agua. 5 minutos. Perfecto. Definir presupuesto de agua de la misma plataforma. Entonces el sistema te permite organizar y decir, voy a definir cuánto voy a gastar, y después el sistema está diciendo, esto es lo que tenías definido gastar en cubos, cuánto realmente gastaste, lo puedes ver en cubos, en horas, en milímetros, y también puedo hacer filtros por cultivos. Si tengo múltiples cultivos, puedo analizar solo los aguacates, o puedo analizar solo la uva de mesa o el arándano. Imprimir reportes temporales de cómo voy regando versus el año anterior, cuál fue la transpiración de este año versus el año anterior, y todo en paneles cómodos y amigables. Finalmente, y esto abriendo la puerta al Agro 4.0 y hacia dónde va nuestra tecnología, permite integraciones vía API con múltiples plataformas. Ya tenemos cerca de 14 integraciones, destacando justamente esta que está acá, en donde en Estados Unidos ya hay una compañía que está consumiendo los datos desde nuestra plataforma, genera bajo un algoritmo interno una definición de un programa de riego, el cliente autoriza este programa y el sistema se encarga automáticamente de programar la bomba y abrir las válvulas inalámbricamente para luego reportar lo que realmente sucedió. Y con esto, en el fondo, abrir justamente una eficiencia aún mayor de cuál es y buscar el potencial productivo de nuestros cultivos. Y esto, en el fondo, abierto a que el cliente pueda elegir con qué sistema quiere trabajar. Nosotros no vamos a imponer marca. Hay otras soluciones de otros orígenes
que te impone y te ofrecen este como controlador con cerebro, que en el fondo te están obligando a ocupar su cerebro. Nosotros acá somos más bien de la idea de que tú puedas elegir con qué cerebro quieres trabajar. Y para cerrar, en el fondo, quería mostrarles algunos números con algunos casos de éxito en gestión de riego en Perú. Esto es en Olmos, donde, si se fijan, el cliente puede hacer una muy buena gestión del riego dependiendo del estado fenológico, y voy viendo temporalmente desde, en el fondo acá, julio del 2020 hasta abril del 2021, cómo fue el cliente regando sus paltos en condiciones distintas de arena y arcilla, pero que en el fondo fue llevándole un ritmo a la planta diferente. Acá tenemos lo mismo, arándanos en arena y en arcilla, pero si se fijan tiene una lógica de riego que respetó el estado fenológico. ¿Y qué se tradujo eso? En que en términos de ahorros de agua y de producción de kilos, y aquí, dado el tiempo, voy a apurar un poco más, permitimos pasar de una relación de mayor gasto, las columnas que se ven acá de fondo de colores son en los metros cúbicos totales aplicados, cerca de 15 metros cúbicos, por una producción en kilos por hectárea de arándanos, de paltos en arena, a luego una relación de mayor productividad, incluso con menos agua, buscando, como se ve en esta línea de acá, mejorar el ratio de cuántos metros cúbicos estoy invirtiendo por cada kilo de fruta. Ese es el número que los agricultores tienen que salir a buscar, en cómo producir más o lo mismo, pero con menos agua. Y créanme que esa relación genera, primero, ahorros inmediatos en términos de agua y energía, y particularmente, de hecho, esta inversión en términos de infraestructura, de sensorización y automatización se pagó en menos de una temporada de riego solo por ahorro de energía, ni siquiera incorporando el concepto del aumento de la productividad. ¿Qué me lleva a concluir esto? Primero, hay que buscar cuál es el potencial productivo, y para eso necesitamos tener información cruzada, es decir, saber qué le está pasando con el clima, el riego y el suelo, conectados, no engranajes descolgados, sino que toda la información centralizada. Antes de tomar decisiones de inversión importantes, como por ejemplo, hay que poner más pozos porque no tengo agua o tengo que aumentar mi tranque, es importante entender cómo está cada uno de ustedes regando y contar con esa información, porque hay veces que no es necesario poner más pozos o poner más acumuladores, sino que basta con hacer cambios en la estrategia de cómo estoy regando con información. Luego, no basta tener sistemas, ni tampoco conectar sensores, sino que cómo estas plataformas te entregan esa información. Sean muy agujas con analizar las ofertas que ofrece el mercado y cómo eso les impactan a ustedes en cómo hacen mejor o peor su trabajo. Es decir, no es lo mismo tener datos que tener información. Totalmente opuesto. Y lo otro es que esto no es magia. Tampoco que adquieran y vayan a SmartDrop y le digan quiero implementar esto para ahorrar. Hay que requerir de tiempo, involucrarse, tener el tiempo de trabajar con la información y tomar decisiones, aprender y analizar. Y en este proceso, y como parte importante, SmartDrop, nuestro distribuidor para México, apoya y acompaña en este proceso educativo y de cómo ustedes rentabilizan la inversión que ustedes hagan en términos de telemetría y automatización. Muy agradecido.